Revelaciones aterradoras. 2 horas de siniestros relatos misteriosos de cazadores embrujados. Javier caminaba por las calles desiertas, su corazón latiendo como un tambor salvaje. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándose por las paredes de ladrillo podrido de su colonia. Los murmullos del viento se mezclaban con sus pensamientos oscuros, llenos de preguntas sin respuestas. Los cazadores embrujados. Resonaba en su mente. Las palabras de su hermana menor Valentina, que se repetían como un eco aterrador. Desaparecidos. Susurros de miedo entre los vecinos. Puertas cerradas a cal y canto. Todo se había vuelto un ciclo interminable de terror. ¿Qué les pasó?, pensó, mientras sentía un escalofrío recorrer su espalda. La noche caía sobre la colonia, y la ansiedad era tangible. Javier intentó ignorar la inquietante sensación en su pecho, pero la oscuridad se volvía más densa. Los faroles parpadeaban, como si temieran iluminar los secretos ocultos en las sombras. De repente, un grito lejano rasgó la noche, y el sudor frío se le escapó por la frente. Cada paso que daba parecía atraer a los cazadores, seres míticos, que, según Valentina, acechaban a aquellos olvidados por el tiempo. Todos son cuentos, se decía, pero el pánico a su alrededor surgía como un monstruo sediento de almas. Cruzando la plaza, vi a sus vecinos murmurando y evitando su mirada. Estaban asustados, seguros de que algo los observaba. La mesa en la cena estaba llena de silencio. Solo el crujir de las sillas rompía la tensión. Valentina estaba en su habitación, tratando de dormir, sus ojos llenos de miedo. Javier, los cazadores son reales. Vienen por los que no los recuerdan, había dicho. Él le había prometido que siempre la protegería, pero en su interior empezaba a sentir que no podría cumplirlo. La angustia se volvió aún más opresiva cuando conoció a Miguel. El antiguo amigo parecía un espectro, un hombre desmoronado por la carga del secreto que guardaba. Hay un pacto, dijo, su voz temblando. Algunos vecinos han entregado sus almas para obtener poder. Los cazadores, ellos vienen por lo que se les debe. Javier se rió, pero la tosquedad en la voz de Miguel le hizo dudar. No olvides que todo el barrio está. Y un escalofrío lo recorrió. La mirada de Miguel era de desesperación. Pero lo peor estaba por venir. Una noche oscura. Javier se asomó a la ventana, y su pulso se aceleró al ver a un grupo reunido en el callejón. Encapuchados, susurrando invocaciones. En sus brazos, objetos que parecían pertenecer a los desaparecidos. Uno de ellos era Miguel. No, gritó en silencio, sintiendo que la sombra se tragaba su mortalidad. Los cazadores embrujados venían por él, y no solo por él. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Su mente giraba como un torbellino. Era solo un joven cazador de 24 años, y ahora estaba a punto de enfrentar a seres que llevaban a su gente a la oscuridad. Sin más opción, Javier se armó de valor. La necesidad de salvar a Valentina lo empujó hacia las sombras. Voy a descubrir la verdad, se prometió, pero en el fondo sabía que no todo estaba bajo su control. Las historias de su hermana y los ojos de terror de Miguel lo seguían. ¿Acaso él también terminaría siendo una víctima de los cazadores? ¿Estaría preparado para lo que le aguardaba en la noche interminable? La pregunta resonaba en su corazón. ¿Hasta dónde llegará para proteger lo que ama antes de que sea demasiado tarde? La sombra se abalanzó sobre Javier, como un manto pesado que ocultaba todo a su alrededor. Su respiración se volvía irregular, y cada paso le parecía un eco de su propia desesperación. La calle, ahora un laberinto de dudas y miedos, se extendía ante él, oscura y acechante. Sabía que debía encontrar la verdad, pero las murallas de su temor lo mantenían prisionero. Se dirigió hacia el callejón donde había visto a los encapuchados.
El silencio era absoluto, solo roto por el susurro de su corazón golpeando en sus oídos. Cuando llegó, el lugar estaba desierto, pero el aire cargaba un hedor a descomposición, como si los muertos merodearan entre las sombras. Apreté los dientes y miré a mi alrededor, buscando alguna señal. De repente escuchó un ligero roce detrás de él. Se giró rápidamente y ahí estaba Valentina. Sus ojos desorbitados reflejaban el mismo miedo que había sentido en sus propias entrañas. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener su voz firme, pero el temblor le traicionó. «No podía quedarme sin hacer nada. Siento que ellos vienen», respondió, su voz quebrándose. «Tienes que irte. No hay tiempo», gritó Javier, sabiendo que su hermana estaba en peligro, pero no podía dejarla sola. Debía encontrar una forma de protegerla. Ambos se agacharon tras unos contenedores de basura, tratando de ocultar sus figuras del peligro inminente. Las voces de los encapuchados regresaron, resonando en la penumbra, como cánticos lejanos. «El sacrificio debe cumplirse», dijeron, susurrando contra el viento. Una de las figuras se acercó a ellos, la capucha bajada, dejando ver un rostro que hacía que Javier se encogiera. Era Miguel, pero sus ojos, ahora inyectados de locura, parecían conocer secretos que nunca debería haber compartido. «No es solo un pacto, Javier», exclamó, su voz aguda como un grito en la oscuridad. «Es un llamado. Ellos no solo toman vidas, buscan lo que amamos». Tienen hambre de miedo, de sufrimiento. Si no haces algo, ellos... La advertencia quedó suspendida en el aire como una nube oscura. La mirada de Javier se cruzó con la de su hermana, y en ese instante comprendió. Ya no se trataba solo de él. La vida de Valentina pendía de un hilo. «No puedo dejar que te lleven, Valen», dijo, apretando su puño, decidido a actuar. Entonces sintió el aire volverse denso. Un frío glacial se deslizó por su espalda y el ambiente se tornó más oscuro. Supo que no estaban solos. Una sombra gigantesca emergió del rincón del callejón, tomando forma, casi humana, pero con un brillo siniestro en sus ojos. Era uno de ellos, un cazador. «Hemos venido a recoger lo que es nuestro», murmuró, su voz resonando como un eco en la cabeza de Javier. Los gritos de su hermana lo sacudieron. «¡Javier!». Su voz se perdía entre el terror. Sin pensarlo, él saltó hacia adelante, sabiendo que el tiempo se había acabado. Con cada segundo que pasaba, la figura de la sombra se acercaba más. Pero antes de que pudiera actuar, un destello de luz iluminó el callejón, revelando secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Más allá de las paredes de ladrillo, figuras familiares emergían de las sombras. Los vecinos de su colonia, con miradas vacías y posturas rígidas. «Los cazadores han tomado lo que aman», murmuró una voz conocida entre la multitud. Era don Ramón, el anciano del barrio, y su mirada despojada de vida hizo que el estómago de Javier se encogiera. «Ustedes no pueden escapar». La verdad comenzó a desgarrarse en la mente de Javier. No solo eran historias de terror, había un pacto más grande en juego. Su corazón latía y con él la desesperación por salvar a Valentina crecía. Si no encontraba la respuesta pronto, todo lo que amaba se perdería para siempre. Y en la confusión, una mezcla de dolor, desespero y una decisión fatal se formó en su mente. «Si hay un pacto, debemos romperlo», murmuró. Su voz estaba cargada de determinación. Pero ¿cómo enfrentar a esos cazadores? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para rescatar a su hermana y a sus vecinos? La pregunta resonaba en su pecho mientras la sombra se acercaba más y el viento parecía reírse de su impotencia. Y así, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos, el callejón se convertía en una trampa mortal. Lograría enfrentar a los cazadores y romper el ciclo de dolor que atenazaba su colonia. Las decisiones que tomaría en ese instante decidirían no solo su destino, sino el de todos los que amaba.
Javier sintió el latido de su corazón retumbar en sus oídos. La sombra se movía como un depredador ante su presa. Acercándose, su aliento helado le hizo temblar. Era un instante oscuro donde cada susurro del viento parecía una advertencia. A su lado, Valentina contenía la respiración. La mezcla de miedo y determinación la hacía lucir frágil, pero había un fuego en sus ojos que Javier se negaba a ignorar. «No podemos quedarnos aquí», gritó Javier, apretando la mano de su hermana, sintiendo cómo temblaba. Debemos encontrar a los demás. Antes de que su mente pudiera formular un plan, los encapuchados comenzaron a moverse. Formaron un círculo. Sus murmullos danzaban en el aire como una maldición. El sacrificio, el sacrificio, el sacrificio debe cumplirse, repetían, sus voces reverberando con un eco escalofriante. Javier se sintió atrapado, como si una red de sombras estuviera cerrándose a su alrededor. Fue entonces cuando una idea lo golpeó con la fuerza de una tormenta. «Miguel», murmuró, «él sabe más. Necesitamos que él nos ayude». Sin pensarlo, se lanzó hacia la figura de su amigo, que ahora parecía más un enemigo con cada paso que daba. «¡Miguel!», gritó, la desesperación desgarrando sus palabras. La figura de Miguel flaqueó por un momento. Su mirada, normalmente tan llena de vida, ahora mostraba un abismo de locura. «No puedes salvarlos, Javier. Ellos no perdonan. Ya han tomado demasiado». Su voz se apagaba, como el brillo en sus ojos. La sombra que acechaba a su alrededor se detuvo por un instante. Se volvió hacia Miguel, y Javier sintió un escalofrío recorrerlo. Debía actuar. No podía permitir que su amigo terminara así. Se acercó lentamente, atrayendo la atención del cazador. «Miguel, lucha. No dejes que te atrapen en su juego». De pronto, la multitud de vecinos que permanecían estáticos comenzó a moverse. Era como si estuvieran despertando de un mal sueño, sus expresiones cambiando del horror a una confusión profunda. «¿Qué está pasando?», murmuraban. La transformación fue tan rápida que Javier casi no pudo creer lo que veía. «Nos han atrapado», dijo una vecina, su voz distante. «Nos prometieron vida, a cambio de lo que más amamos». Las palabras de dolor resonaron, y Javier sintió que su estómago se revolvía. Comprendía ahora que estaban todos involucrados en un oscuro intercambio, y la sombra había venido a cobrar su deuda. «¡Rompan el pacto! ¡Ustedes tienen poder!», gritó Javier a la multitud, sintiendo la urgencia de cada segundo que pasaba. El terror era palpable, pero en el fondo, Javier sabía que había que unir fuerzas. Las miradas perdidas comenzaron a centrar su atención en él. La desesperación dio paso a una chispa de rebelión. Valentina, viendo la transformación en el rostro de sus vecinos, gritó: «¡Luchen! No permitan que nos roben lo que es nuestro». Cuando la oscuridad del cazador se abalanzó nuevamente sobre ellos, un grito colectivo estalló: «¡No más!». Los vecinos se aferraron unos a otros, formando una cadena humana, una barricada contra el horror inminente. La sombra retrocedió, nublada por la fuerza colectiva de sus miedos, y de repente la figura grotesca del cazador comenzó a desvanecerse. Miguel, aún temblando, se unió a ellos, y por un instante Javier sintió que la luz podría vencer la sombra. Pero la victoria fue efímera. La risa del cazador resonó, como un eco burlón, al tiempo que un nuevo grupo emergía de la oscuridad, aún más poderoso y aterrador que antes. «No habéis hecho más que despertar nuestra sed», susurró uno, con un brillo oscuro en sus ojos. Mientras el caos llenaba el callejón, Javier entendió que la batalla apenas comenzaba. Ahora no solo tenía que salvar a Valentina, sino también a todos aquellos que una vez consideraron amigos. Las decisiones que tomarían esa noche determinarían no solo su futuro, sino el de todos. Y mientras la sombra se arremolinaba, la pregunta ardiendo en su mente se volvió ineludible. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para romper el ciclo de terror? La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo ahora se sacudía frente a él en forma de ángeles caídos. ¿De verdad lograrían sobrevivir o el verdadero sacrificio solo comenzaba? Javier no podía apartar la vista de los nuevos cazadores que emergían de la negrura. Eran sombras de formas distorsionadas, como si su propia existencia estuviera prohibida por algún poder ancestral. Miradas vacías pero llenas de odio se centraron en los supervivientes, y el aire estaba impregnado de un frío que hacía que la piel de todos se erizara. «Formen un círculo, no podemos dejar que se aproxime», gritó Javier, mientras una oleada de miedo inundaba su pecho.
La multitud enardecida comenzó a moverse, alineándose detrás de él como un último bastión. Cada uno de ellos sabía que la lucha no era solo por ellos, sino por aquellos que habían sido tomados. Uno de los cazadores avanzó un paso y su rostro se iluminó brevemente. Javier pudo ver una mueca de placer en sus labios, como si disfrutara del terror que causaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo, haciéndolo sentir que su alma estaba desnuda ante una fuerza implacable. «Sáquenlo de aquí», gritó Valentina, señalando a Miguel, de pie en medio de la multitud. «Él es uno de ellos». Javier se detuvo, horrorizado. Era imposible, tenía que ser. Miguel había sido su amigo, su aliado. ¿Cómo podía haber caído en esa oscuridad? «No, Miguel no está perdido», replicó, pero al mirar a su amigo de nuevo, se dio cuenta de que había algo diferente en él. Su sonrisa, antes cálida y acogedora, ahora era un reflejo de la maldad que estaba en el aire. «Miguel, peleas por nosotros. Recuerda quién eres». Los ojos de Miguel perdieron el brillo que alguna vez tuvieron. Comenzó a retroceder, guiado por una fuerza invisible que lo atraía hacia el círculo de los cazadores. «Ya no puedo luchar contra ellos», murmuró, su voz desgarrada y temblorosa. Los murmullos de la multitud aumentaron, como un mar agitado. Sin pensarlo más, Javier se lanzó hacia Miguel. «No te rindas», exclamó. Sintió la presión del aire cuando los cazadores comenzaron a avanzar, pero se aferró a la mano de su amigo, arrastrándolo de regreso. Pero cada contacto con la sombra hacía que Miguel se desgastara más. Era como intentar sostener agua entre los dedos. Las voces de las sombras comenzaron a elevarse, creando una cacofonía de gritos y susurros que resonaban en sus oídos. El sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, retumbaba en su mente, acoplándose al palpitante latido de su corazón. La cadena humana tras de él comenzó a tambalearse, la desesperación empezando a ganar terreno en sus almas. «¡Levántense!», gritó Javier, sintiendo cómo su propia voz vibraba con el miedo. «No dejemos que nos derroten, aún hay esperanza». Las manos de los amigos y vecinos se aferraron unas a otras, y en ese momento una luz tenue comenzó a fluir entre ellos, como un símbolo de resistencia. Miguel, paralizado por un dolor interno, luchaba con la guerra que libraba dentro de sí. Mientras más se acercaban los cazadores, más débil se sentía. El fervor de su pasado se debatía contra la oscuridad que lo reclamaba, y una lágrima resbaló por su mejilla. Valentina se acercó. Sus ojos ardían con determinación. «Miguel, eres más fuerte que ellos. Recuerda los días felices», clamó. La marea de emociones que su hermana evocaba hizo que un fugaz destello de luz iluminara el rostro de Miguel, haciendo que la sombra retrocediera momentáneamente. Fue entonces que uno de los cazadores lanzó un grito agudo, rompiendo el hechizo que los había mantenido unidos. «Sangre, sangre es lo que buscamos», resonó en el aire. Todos se tensaron a la vez. Sabían que era un avispero que se agita y que su signo era el hambre insaciable de lo que pertenecía a la vida misma. Con un solo movimiento, los cazadores extendieron sus manos y en un instante Javier sintió cómo el pánico lo envolvía. «¡Deténganse! ¡No permitiremos que nos controlen!», gritó, aferrando a su hermana, mientras la sombra comenzaba a recuperar su forma. El suelo temblaba bajo sus pies, el eco de una advertencia resonando en su mente. El sacrificio estaba a punto de iniciar. La voluntad de Javier comenzó a desmoronarse, pero en una última súplica miró a su alrededor. Todos estaban dispuestos a luchar, pero su semblante era uno de incertidumbre. Y en ese instante, una pregunta aterrorizante surgió en su mente. ¿Realmente podían enfrentarse a ese terror? ¿O serían ellos los próximos en convertirse en sombras? La noche apenas comenzaba, y un nuevo estruendo resonó, como una advertencia del horror que estaba por venir. El frío se intensificó, envolviendo a Javier y a los demás. Los cazadores, formando una línea oscura, avanzaron como un río infértil que arrastra todo a su paso. Javier sintió un nudo en el estómago, la desesperación invadiendo su ser mientras luchaba por mantener la mano de Miguel aferrada a la suya.
Valentina gritaba, incitándolos a resistir, pero incluso su voz parecía mezclarse con las risas siniestras que rodaban desde las sombras. «No», exclamó Miguel, su rostro marcando un contorno de picazón, la lucha entre dos almas reflejada en sus ojos perdidos. «No puedo, Javier. Me llaman a casa». Y sus palabras se deslizaron con un terror tan profundo que el eco resonó en la mente de todos. Las sombras se tornaron más nítidas, tomando formas grotescas y alargadas. Había una especie de magnetismo en ellos, una atracción fatídica que hacía que cada uno de los presentes retrocediera un paso, sus pies apegados al suelo helado. Las voces, un murmullo ensordecedor, crecían como un coro diabólico. «Condenados al sacrificio, condenados a la oscuridad», repetían. A medida que avanzaban, los cazadores alzaron sus brazos, formando un portal en el aire, una entrada hacia el infierno que prometía el colapso total del mundo que conocían. Javier sintió un sudor frío resbalar por su frente. Su corazón latía con fuerza. Cada palpitación resonaba como un tambor de guerra. «Aguanten», gritó Valentina, logrando que las manos temblorosas de los demás se apretaran con fuerza. La luz tenue que habían creado comenzaba a tambalearse, como una vela expuesta a un viento gélido. «No dejen que se los lleven». En ese momento, Javier sintió un impulso irracional. Algo dentro de él le gritaba que debía avanzar. Con cada paso, la sombra de Miguel comenzó a crecer y su figura se dibujó más débil. Javier, aferrándose al destello que aún ardía en su ser, decidió actuar. Se interpuso entre su amigo y los cazadores. «Miguel, mira, recuerda», exclamó, su voz quebrada, pero llena de fervor. «No están aquí para salvarte, están aquí para devorarte». El destello de luz se hizo más fuerte, incluso iluminando el rostro del amigo que parecía tan perdido. «Javier», murmuró Miguel, una chispa de reconocimiento brotando en sus ojos. Pero las sombras estaban listas, se lanzaron sobre Javier, un torbellino de desesperación. «Sacrificio, sacrificado», retumbó la masa ensombrecida, como un eco que apenas se calmaba. Javier se encontró rodeado, un círculo oscuro encajonándolo, mientras la fuerza etérea de los cazadores los empujaba hacia el borde de la locura. Un grito desgarrador emergió del interior de Miguel y con un último esfuerzo alzó su voz. «No, estoy aquí». El caos se desató, los cazadores comenzaron a gruñir y uno de ellos se precipitó hacia Miguel como un rayo acechante. Javier, con una mezcla de pánico y determinación, se lanzó. El tiempo se paralizó. En un giro extraño del destino, un brillo brillante surgió del suelo en el momento en que Javier chocó contra el cazador. La luz estalló como un fuego artificial, desatando un poder antiguo. Las sombras comenzaron a tambalearse, pero no antes de recibir un último grito de súplica. Finalmente, cuando la luz alcanzó su máximo esplendor, el círculo se rompió por la presión del horror. «Váyanse», gritó Valentina, mientras la luz comenzaba a absorber lo que la rodeaba. Pero en el caos, un destino inesperado acechaba. En el centro del estallido de luz, Miguel empezó a desvanecerse, como un espejismo de lo que había sido. Su rostro se tornó en un grito silencioso, mientras el terror impregnaba el aire. Los cazadores, ahora un remolino de furia, se desgranaron, y el eco resonó de nuevo. El sacrificio será nuestro». La luz, aunque deslumbrante, comenzó a desmoronarse con cada segundo que pasaba. Javier sintió que todo lo que había luchado se escapaba. La pregunta agonizante que resonaba en su mente se volvía válida. ¿Podrían realmente escapar de esa oscura incertidumbre? Y en el último instante, justo antes de que la luz y el horror se fusionaran en un abismo profundo, un movimiento veloz como un susurro oscuro irrumpió en la escena. «No, puede que aún haya esperanza, pero el tiempo se agota». Las sombras comenzaron a llorar, llenando el aire con una risa helada. ¿Quién caería en la siguiente noche? El destello de luz se esfumó como un susurro en la niebla, dejando atrás un silencio inquietante que envolvió a Javier y a Valentina. Ambos se miraron, intentando entender qué había sucedido. El corazón de Javier latía con fuerza,
pulsando en su pecho como si intentara escapar de la pesadilla. Valentina, aún temblorosa, comenzó a buscar a Miguel, pero ya no quedaba rastro de su amigo. ¿Dónde está?, preguntó Valentina, sus ojos desbordando angustia. Javier no tenía respuestas. La última imagen de Miguel, su rostro desgarrado entre el terror y la desesperación, marcaba su mente como una cicatriz. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí», dijo Javier con voz firme, intentando ahogar su propio miedo. La oscuridad seguía acechándolos, como un animal esperando el momento justo para abalanzarse. Entonces, desde el fondo, un murmullo comenzó a cobrar forma. Las sombras no se habían disipado, al contrario, parecían moverse a su alrededor, en un baile lento y macabro. Cada uno de sus movimientos era hipnotizante, atrayéndolos de nuevo a su abrazo helado. «Tenemos que movernos», insistió Valentina, aferrando la mano de Javier. Comenzaron a avanzar, arrastrando los pies como si el suelo tratara de retenerlos. Un viento gélido sopló, trayendo consigo un eco de risas distantes que se entrelazaban con los lamentos de Miguel. «Él no está muerto, no puede estarlo», murmuró Javier para sí mismo, cada palabra cargada de miedo. La esperanza era un frágil hilo que lo mantenía en pie. «Miguel está aquí, en alguna parte». El aire se volvió más pesado y pausado, como si el mundo mismo contuviera el aliento en anticipación. La silueta de los cazadores apenas era un recuerdo, una sombra al fondo de la mente que se negaba a desaparecer. «¿Crees que podamos enfrentarlos de nuevo?», preguntó Valentina, su voz un susurro desesperado. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió él. La oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellos, tragándolos lentamente. De repente, una figura emergió entre las sombras, no de los cazadores, sino de algo aún más perturbador. Era un hombre alto, con un sombrero de ala ancha que escondía su rostro en un manto de penumbra. A cada paso parecía absorber la luz a su alrededor, y su presencia traía a Javier una sensación de desesperación intensa. «¿Quién eres?», gritó Valentina, su voz resonando con desafío. «Soy el guardián de los perdidos», respondió la figura con voz profunda y resonante. «He visto el sacrificio que se dibuja en los corazones de los que enfrentan la oscuridad». «¿Cómo sabemos que no eres uno de ellos?», interrumpió Javier, con un destello de valentía. «No soy lo que parece», dijo el guardián, y todos los ecos oscurecidos se callaron. «He venido a ofrecerles una elección, pero deben decidir rápido. El tiempo se agota. Su amigo necesita de ustedes, pero lo que traerá es aún más terror». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, mientras el rostro de Valentina se tornaba pálido. «¿Qué tipo de elección?», preguntó ella, entrecerrando los ojos. «Una que podría abrir la puerta a la salvación, o condenarlos para siempre», dijo el guardián, extendiendo su mano, revelando un pequeño objeto brillante que parpadeaba con una luz verde. «Tómenlo, y quizás encuentren el camino hacia Miguel, o tal vez se entreguen a la oscuridad». Javier sintió que su estómago se revuelca. ¿Era eso lo que realmente necesitaban? La esperanza parecía aún más lejana. Su mente daba vueltas tratando de decidir, mientras el eco de risas oscuras surgía de nuevo, elevándose hasta convertir ese instante en un rugido. «El tiempo continúa. Tomen la decisión», instó el guardián, su voz resonando en el aire, como un tambor que llama a la batalla. La risa siniestra de las sombras se acercaba más, y Javier sintió que el abismo llamaba a sus pies. La pregunta quemaba como un fuego en su pecho. ¿Tendría el coraje para tomar el objeto del guardián? ¿O todo lo que quedaba era un oscuro sacrificio? La noche caía,
y con ella se desvanecía su tiempo. ¿Qué camino elegirían? ¿Y a qué precio? El guardián seguía con la mano extendida. La luz verde pulsaba como un corazón agonizante en su palma. Los ecos de risa se hicieron más intensos, como si las sombras estuvieran disfrutando del agonizante dilema que enfrentaban Javier y Valentina. La figura inmóvil del guardián parecía alimentarse de su angustia, cada segundo alargándose, cada opción aplastando su razón. Javier, no sé si debamos, susurró Valentina, su voz apenas un hilo. ¿Qué pasa si es una trampa? Es nuestra única opción, contestó Javier, mirando ese objeto brillante. No podemos dejar a Miguel en manos de la oscuridad. Lo arriesgaremos todo, así sea el precio más alto. Un grito desgarrador resonó en el aire, y ambos se sobresaltaron, sintiendo que la sombra de Miguel acechaba más cerca que nunca. ¿Sería su voz? ¿O era solo otro eco de las distorsionadas risas? Cada sonido enviaba un escalofrío helado por la columna de Javier. Elijan rápido, instó el guardián, su voz ahora un rugido que sacudía las sombras. El tiempo no espera, y la noche no perdona. Con un gesto tembloroso, Valentina alzó su mano y, en un acto de pura desesperación, tocó el objeto brillante. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, y un torrente de visiones estalló en su mente. El oscuro mar de sombras se convirtió en un maremoto de recuerdos. Miguel riendo, corriendo, gritando. Sus ojos se llenaron de lágrimas al vislumbrar momentos olvidados en su amistad. Rápidamente retiró la mano y miró a Javier, notando que su rostro era un espejo del horror. ¿Qué has hecho?, preguntó Javier, pero ya no era una pregunta, era una condena. La mirada de Valentina se tornó ansiosa. No sé, pero creo que podemos encontrarlo. Miguel está sufriendo. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, como un huracán chivo y oscuro. Cuerpos del pasado surgían y desaparecían en la bruma, mientras el eco de risas y llantos se entrelazaban con sus pensamientos. Javier apretó los puños, sintiendo el pulso de un nuevo terror, mientras el guardián permanecía inmóvil, observando su agonía con un brillo malicioso en sus ojos. Ahora el camino está abierto, pero no sin costo, declaró el guardián. Su voz parecía provenir de todas partes al mismo tiempo, resonando en el aire pesado. Carga con su peso, y quizás encuentren a Miguel, o tal vez queden atrapados para siempre en este lugar. Javier y Valentina sintieron como un frío cortante los envolvía. La esencia de aquel lugar cambiaba, como si las paredes mismas estuvieran vivas, respirando a su alrededor. Los ecos de voces de sus seres queridos llamándolos retumbaban ahora en sus oídos, entrelazándose con el terror que sentían. «Debemos movernos», gritó Javier, su mente luchando contra la desesperación. Se dio la vuelta, y aunque la imagen del guardián continuaba en su mente, desesperadamente tiró de la mano de Valentina y comenzaron a correr, la oscuridad tragándolos, mientras las risas se tornaban gritos ensordecedores. A medida que avanzaban, las sombras comenzaron a adquirir formas más definidas, horrorosas, siluetas de lo que parecían los cazadores que habían enfrentado antes, ahora unidas por un propósito, rodeándolos. «¿Por qué no se van?», preguntó Valentina, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nos quieren? Salgamos de aquí». «Es como si supieran lo que hemos elegido», respondió Javier, su corazón latiendo con fuerza, mientras los cazadores se acercaban, sus ojos reluciendo con un hambre insaciable. Cuando finalmente se detuvieron, ahogados por la oscuridad, Javier miró a su alrededor, aturdido. La luz verde brillaba débilmente entre las sombras, y supo que habían cruzado un umbral del que no había marcha atrás. «Esto no puede ser el final», murmuró Valentina, mientras una figura familiar emergía de las sombras, arrastrando las cadenas de un pasado condenatorio. «Miguel», gritó Javier, pero no había respuesta, solo la cercanía de lo que habían desatado, una risa estruendosa, cuyo eco resonaba hasta sus huesos. El terror se intensificó. La elección había sido hecha, y no solo Miguel estaba en peligro. El verdadero horror estaba apenas comenzando a revelarse. Luchando por entender lo que significaba su decisión, Javier y Valentina se confrontaron. «No podemos seguir así. Necesitamos deshacer esto antes de que sea demasiado tarde». «Pero,
¿Cómo?, preguntó Valentina, llenando el aire con una mezcla de miedo y determinación. Las sombras se abalanzaron, y así, con el viento gritando en sus oídos, comprendieron que la elección se había desbordado. Ahora el verdadero horror les mostraba su rostro, y alguien debía pagar el precio. Y en medio de ese caos, una voz susurrante se alzó al viento, dejando claro que su viaje anhelaba una sola respuesta. ¿Estarían dispuestos a sacrificar su humanidad por rescatar a Miguel? ¿O sería su propia condena lo que tendría que guardarse en la oscuridad? En un instante, supieron que el verdadero dilema apenas comenzaba. La oscuridad se espesaba a su alrededor como una niebla pesada, sintiendo su aliento helado cortándole la piel. Javier y Valentina intercambiaron miradas, un eco de desesperación en sus ojos. Las sombras susurraban, y cada palabra se convertía en un eco de sus miedos más profundos. «¿Qué hacemos?», murmuró Valentina, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Todo esto es demasiado». «Necesitamos encontrar a Miguel. No podemos rendirnos», contestó Javier, aunque el pánico empezaba a abrirse paso en su propio corazón. Se aferró a la idea de que aún había esperanza. Las figuras se aproximaban lentamente, sus rostros deformados en grotescas muecas. El aire se llenaba de un hedor a muerte y descomposición que lo hacía casi insoportable. Las risas se convertían en gritos, pero no eran solo ecos vacíos, eran las voces de aquellos que no habían conseguido escapar. «¿Estás listo para enfrentar la verdad?», preguntó una de las sombras, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Su voz resonó de manera ominosa, como si cada sílaba estuviera forjada en dolor. «¿Qué verdad?», gritó Javier, enfurecido. «¿Qué quieren de nosotros?». «Todo tiene un costo, chico. Todo. ¿Por qué crees que Miguel está aquí? No es un accidente. Su risa, su alegría, son un precio a pagar por no haber escuchado». Una oleada de confusión invadió a Javier. Recordó todos esos momentos donde habían ignorado las señales, las advertencias del peligro que acechaba. El rostro de Miguel aparecía en su memoria. Su sonrisa se iba desdibujando a medida que las sombras lo rodeaban. ¿Qué le han hecho? «Busca la verdad en tu interior, o serás otro grano más en esta tormenta de sombras», respondieron. Después de eso, las figuras comenzaron a danzar a su alrededor, retorciéndose y convulsionando, como si estuvieran sufriendo. «Es un juego», murmuró Valentina, repentinamente. «Un juego cruel que nos han impuesto. Debemos enfrentarnos a nuestros propios demonios». «Pero, ¿cómo?». Javier sintió que su voz se quebraba. ¿Qué demonios podían ser esos? Un sonido inesperado resonó detrás de ellos. Un golpe seco, como el eco de una puerta abriéndose. Los dos miraron hacia donde provenía, y lo que vieron los hizo gritar. Una figura se perfilaba entre las sombras, atada por cadenas del mismo material que los mantuvo prisioneros. «¡Miguel!», exclamó Valentina, desesperada por liberarlo de esas ataduras. Pero la figura no se movió hacia ellos. En cambio, con la voz entrecortada, murmuró: «No pueden ayudarme, porque su elección estaba en la sombra que ustedes desencadenaron». Cada palabra era como un puñal en su corazón, y al mismo tiempo, una revelación que dolía tanto como la traición. ¿Qué habían hecho? ¿Cuánto tendría que sufrir Miguel por su error? «Esta es una ilusión», gritó Javier, casi rogando. «No podemos dejar que nos controlen». El guardián comenzó a reír. Su risa se perdía en el eco de las risas demoníacas. ¿Ilusión? No, hijo, es la realidad. Y el precio es su humanidad. Valentina dio un paso atrás, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer? Las sombras se agitaron, y de repente, una visión de Miguel se alzó en la oscuridad. Su rostro estaba cubierto de una mueca de dolor y tristeza. No pueden confiar en ellos. El verdadero monstruo no está en la sombra, sino en su interior. Están dispuestos a sacrificarse por mí. El horror se apoderó de Javier mientras contemplaban la devastadora elección que se les presentaba. La esencia misma de su amistad pendía en la balanza, como un hilo frágil. «Javier, no sé si puedo hacer eso», dijo Valentina, su voz un susurro quebrado. «Perderlo todo». Antes de que pudiera responder, un grito llenó el aire, intenso y desgarrador. «¡Decidan ya!». Las sombras comenzaron a cerrar el cerco. La decisión estaba hecha. La realidad se distorsionaba en su mente, mostrándoles un futuro aterrador. Y cuando el terror parecía alcanzar su punto culminante,
Ese eco se tornó en una risa estruendosa que retumbó en su interior. La última pregunta aún resonaba. ¿Estarían dispuestos realmente a sacrificarlo todo? La elección que ahora enfrentaban podría llevarlos al infierno, o quizás liberar a Miguel. Sin más opción, avanzaron, y en un acto de desesperación gritaron al unísono: «¡Estamos listos!». Pero las sombras respondieron con un estruendo ensordecedor, dejando claro que un nuevo nivel de terror estaba a punto de abrirse ante ellos. ¿Podrían realmente resistir lo que venía? Las sombras temblaban, una danza macabra que los rodeaba cada vez más, como un océano de oscuridad dispuesta a engullirlos. Javier y Valentina sintieron cómo el peso de la decisión se deslizaba por sus cuerpos, helándoles la sangre. «Estamos listos realmente», pensó Javier, el eco de sus propias palabras retumbando como un mantra aterrador. Una vibración intensa comenzó a sacudir el suelo bajo sus pies. Las figuras sombrías parecían cobrar vida, acercándose con la velocidad de un rayo. Javier miró a Valentina, y en su mirada encontró el mismo miedo que lo consumía. «No hay vuelta atrás», murmuró ella, con un hilo de voz que apenas podía sostener. De repente, el aire cambió. La neblina oscura se disipó brevemente, revelando imágenes distorsionadas de su pasado. Momentos fugaces, su primera amistad, las risas en el parque, los secretos compartidos en la oscuridad de la noche. Cada recuerdo era un cuchillo que punzaba su conciencia, recordándoles lo que estaban a punto de perder. «¡Miguel!», gritó Valentina, desesperada por romper la cadena del horror. «¡Dinos qué debemos hacer!». Pero, en lugar de respuestas, solo recibieron un susurro escalofriante. «No es simplemente sacrificio, Valentina. Es enfrentarse a lo que siempre han ignorado, a sus fracasos, a sus miedos. Solo así habrá esperanza». Las sombras respondieron al susurro con un grito unificado. Una ola de terror llenó el aire, arrastrándolos hacia una visión que tanto temían. Javier sintió que su corazón se encogía ante la posibilidad de que sus peores temores pudieran hacerse realidad. Si podían percibir esos monstruos acechando dentro de ellos, podrían enfrentarlos. «¡No! ¡No! ¡Nunca!», gritó Javier, sintiéndose como un niño atrapado en una pesadilla. Valentina, sin embargo, lo miró con una determinación nueva en sus ojos. «No podemos dejar que ellos decidan nuestro destino. Si hay que enfrentar lo que hay dentro de nosotros, hagámoslo juntos». Antes de que pudieran actuar, el guardián, esa figura oscura que parecía tejer la realidad misma, se abalanzó hacia ellos. Las elecciones de quienes temen son las más fáciles de manipular. Es su tiempo de actuar. Las sombras se agitaron aún más, y cada mueca en sus rostros grotescos era un recordatorio de sus propias inseguridades. Javier sintió como una punzada de dolor atravesaba su pecho. «No tengo miedo», dijo, pero su voz temblaba. «Tus miedos son tu prisión», respondió el guardián mientras se desbujaba en la oscuridad. «El tiempo se acaba. Decidan su destino, o se perderán entre las sombras para siempre». Con ese ultimátum, las visiones se intensificaron. Un abismo se abrió ante ellos, imágenes de traiciones, de momentos en que preferían ignorar las señales de advertencia, de situaciones donde eligieron el camino más fácil en lugar de enfrentar la realidad. Valentina sintió que era un grillete atado a su alma. «¡Despierta, Javier!», gritó ella. «No dejemos que ellos sean los jueces de nuestro destino». Javier sintió que su corazón resonaba con las palabras de Valentina. Se aferraron el uno al otro, intentando encontrar fuerza en su amistad. Cada suspiro de aire frío parecía llevar consigo los ecos de sus amigos perdidos. Miguel estaba allí, aunque atrapado, su presencia llena de angustia. «Ustedes son la clave», dijo una sombra, su voz retumbando como un tambor de guerra. «Se enfrentarán a sus demonios, y solo entonces podrán encontrar la luz». Las palabras resonaron en Javier. Sin pensarlo más, se dirigió al centro del abismo. «Estamos listos para enfrentarlo. Lo que sea que esto signifique, haremos el sacrificio que sea necesario, juntos». El aire a su alrededor se torció,
y una brillante luz resplandeció en el corazón de su confusión. Los rostros distorsionados comenzaron a gritar, una cacofonía de horror y lamento. Las sombras comenzaron a retorcerse y todo alrededor de ellos se desvaneció en un remolino de dolor. De repente, un silencio mortecino los envolvió. La luz se apagó bruscamente, dejando solo una sensación de vacío profundo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Valentina, angustiada. «¿No lo sienten?», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «La oscuridad ya no está. ¿Será un triunfo o una trampa?». Mientras cuestionaban lo que sucedía, el eco de la risa del guardián resonó nuevamente, dejando claro que esto era solo el principio. La verdadera elección estaba aún por llegar. ¿Acaso habían ganado? ¿O solo habían abierto la puerta a algo aún más maligno? La luz se había desvanecido, dejando a Javier y Valentina sumidos en un vacío inquietante. Se miraron, buscando respuestas en los ojos del otro. La oscuridad parecía haber tomado un nuevo giro. Ya no era solo miedo, sino una opresión profunda que les apretaba el pecho. Sin embargo, el vacío también contenía una extraña calma, un momento suspendido en el tiempo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valentina, su voz apenas un eco en la penumbra. Javier, sintiendo como un peso en su corazón, tomó un respiro profundo. «No sé, pero tenemos que seguir adelante. Aún no hemos encontrado a Miguel, ni hemos roto el pacto», respondió, convencido de que la fuerza de su voluntad era lo único que les quedaba. Pasaron unos momentos, y entonces un murmullo familiar comenzó a surgir entre las sombras, como un susurro incesante. «Todo lo que aman está al borde del sacrificio. Todo tiene un costo», resonaba, intentando atravesar el velo de la realidad. Era como si los ecos de los cazadores se sintieran más cerca, más invasivos. «Miguel», gritó Valentina, pero su voz se perdió, aniquilada por el eco de las sombras. Sin embargo, una chispa de determinación iluminó sus ojos. «No podemos rendirnos. Él necesita que luchemos». Javier asintió, su mente llena de fragmentos del pasado, donde habían sobrevivido juntos a tantas batallas. «Vamos, Valen». Sin más reticencias, comenzaron a avanzar, impulsados por la idea de que cada paso que daban los acercaban a la verdad. Fue entonces cuando un leve destello verde apareció en la lejanía. Se acercaron cautelosamente y descubrieron un pequeño objeto, brillando intensamente, el mismo que el guardián había ofrecido. Era su última esperanza, su última oportunidad de cambiarlo todo. «Este es el momento decisivo», dijo Javier, decidido. «Si tomamos esto, tal vez podamos invocar el poder de nuestro amor y amistad. Vamos, Valen, no tenemos tiempo que perder». Ella, sintiéndose inspirada por la valentía de su hermano, se acercó para tomarlo. «Por Miguel y por todos los desaparecidos», murmuró, aferrándolo. De repente, las sombras comenzaron a agitarse furiosamente. Un grito desgarrador resonó, y Javier vio figuras familiares en el horizonte. Eran los vecinos, atrapados en un ciclo de perdición. Cada uno de sus rostros mostraba el mismo horror y vacío que había visto en Miguel. «Deben escapar», gritaron al unísono. El sacrificio es lo que los cazadores buscan». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Javier. «No, no vamos a dejar que esto termine así», gritó, comprendiendo la profundidad del sacrificio que estaba a punto de desatar. Las voces de los desaparecidos resonaban en su mente, una mezcla de súplica y esperanza. Con el objeto brillando entre sus dedos, sintió que era hora de que tomaran las riendas de su destino. «Atraigan su atención, necesitaremos la fuerza de todos», exclamó. Y así, con el corazón latiendo al compás de la determinación, levantaron el objeto en un acto de fe. Un destello de luz deslumbrante emergió, creando un halo que parecía calmar las sombras, aunque solo por un momento. Las risas y gritos de los cazadores se tornaron en murmullos de confusión. «No pueden controlarlos. ¡Luchen!», gritó Javier, sintiendo que las sombras comenzaban a disiparse lentamente. Valentina, a su lado, sintió el fuego encenderse dentro de su pecho. «No dejaremos que nos roben más».
Con fuerza hicieron eco de sus recuerdos, los días en el parque, las risas compartidas, el amor que había unido a la comunidad. Cada palabra resonó como un canto, y poco a poco aquellos que habían sido capturados comenzaron a despertar, sus almas respondiendo al llamado de la luz. «Todos juntos, rompan el pacto», vociferó Valentina, su voz resonando con firmeza. Un clamor colectivo surgió entre los vecinos, un grito de batalla que retumbó en el aire. Con eso, la luz brotó aún más, como un murmullo creciente que prometía liberar a aquellos atrapados en la oscuridad. El poder de la comunidad fluyó en un torrente imparable, y las sombras empezaron a retroceder, tambaleándose. Javier sentía que el peso de los sacrificios comenzaba a desvanecerse, que el verdadero significado de su lucha se materializaba frente a sus ojos. Y entre la confusión, un grito conocido rompió la penumbra. «¡Javier! ¡Valentina!». Era Miguel, luchando entre las sombras como un faro de esperanza. «No se rindan, nunca se rindan», su voz resonó como un eco tangible. A medida que Javier y Valentina dieron un paso hacia adelante, las sombras, despojadas de su poder ancestral, comenzaron a desvanecerse, como si fueran arena arrastrada por una ola. «Recuerden siempre la luz de su unión, amor y amistad son lo más poderoso», gritó Miguel. La comunidad, ahora iluminada, comenzó a unirse, formando un escudo resplandeciente, uniendo todos sus corazones en un solo latido. «Nunca más estarán atrapados en la penumbra», anunció Javier, sintiendo la esperanza alzar sus alas de nuevo. Las sombras se desmoronaron, desgarradas por la luz que emanaba del alma de la comunidad. Un grito colectivo resonó en la noche, un eco eterno de liberación. «Que el sacrificio sea para los cazadores que quieren devorarnos. La luz siempre prevalecerá». Y con eso, la oscuridad se rompió, dispersándose en un sinfín de gritos lejanos, como un eco que iba desvaneciéndose con el viento. Mientras el silencio regresaba gradualmente, Javier corrió hacia Miguel y lo abrazó con fuerza. «Nunca más, amigo. Este es el final», dijo, sintiendo el alivio llenar su pecho. Valentina se unió a ellos, compartiendo en el abrazo una conexión renovada, una promesa de enfrentar siempre cualquier oscuridad. Y en ese instante, mientras la luz regresaba suavemente a la colonia, sintieron que, aún en su dolor, el sacrificio había valido la pena. La comunidad, más unida que nunca, brillaba con la nueva esperanza. Ellos eran los verdaderos cazadores, cazadores de luz y amor. Sabían que los cazadores podrían regresar, que las sombras acecharían en las esquinas, pero esta vez no tendrían el poder para llevarse los recuerdos y los momentos compartidos. Esta vez jamás volverían a estar solos. La noche finalmente se despejó y las estrellas comenzaron a brillar con fuerza en el cielo, iluminando un nuevo amanecer lleno de posibilidades. La batalla había sido dura, pero el amor siempre prevalecía. La verdadera historia apenas comenzaba. Ahora, tus pasos definen tu camino en este oscuro laberinto lleno de sombras. Nunca subestimes la luz que llevas dentro. Puede que te haga más fuerte de lo que crees. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es crucial. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Actúa ya.